La semana en RCR. Seguimos en RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo desde la multiplataforma de RCR. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nos vamos a trasladar hasta Puno. Vamos a dialogar con el doctor José Belón Jara, el abogado jurista, en su momento ha sido procurador y analista en temas políticos. Doctor Belón, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de la semana en RCR. Buen día. El gusto es mío, señor José Hernández. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, siempre para comentar, conversar y aprender de usted. Ayer la Presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció una serie de medidas extraordinarias para reactivar la economía en Puno, que además es la región más afectada por paralizaciones, protestas, acciones de violencia, número de personas fallecidas, ¿no? Con el propósito de restablecer la paz social. ¿Estas medidas van a tener algún efecto, considera usted? Mire, a ver, dividamos un poco la ayuda humanitaria, que le llama convoy humanitario, que va a incluir una serie de bienes y servicios, entre laboratorios y algunas otras cosas que se van a enviar a la región. Yo creo que esta forma, bueno, es bienvenida, la región dice gracias a todo lo que venga. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente en tanto la región de Puno no necesita solamente bienes y servicios. La región de Puno necesita planes de desarrollo socioeconómico, porque eso es lo que ha reflejado en los últimos años. La desatención fundamentalmente no está solo en bienes e infraestructura, sino también en planes de desarrollo. Y adicionalmente a esto se anuncia una inversión de aproximadamente 1.000 millones en transporte, saneamiento, vivienda, educación. Se habla de una carretera checa, del programa de saneamiento para la ciudad de Juliaca, pero la pregunta de rigor es ¿quién lo va a ejecutar? Porque ya existe antecedentes de que los gobiernos locales y el gobierno regional no tienen pues la capacidad, la competitividad y los profesionales para poder ejecutar grandes obras como la carretera checa o el saneamiento de Juliaca. El saneamiento de Juliaca tiene 3 intentos de haber sido ejecutado por el gobierno local, con presupuestos mayores a 300, 400 millones, que han fracasado, han perdido y han sido devueltos. Entonces, ahí va el problema, ¿cómo se va a ejecutar? Si es que estas grandes obras como la carretera checa o el saneamiento de Juliaca, o el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, o el Hospital del Niño de Juliaca, que son obras emblemáticas, las ejecutan gobierno a gobierno, estaría muy bien. Eso no lo anunció la Presidenta, porque de alguna forma se garantizaría el hecho de que se vaya a cumplir con esta ejecución y esta obra en poco tiempo. Sin embargo, si es que solamente se va a transferir los 10 millones nuevamente a gobiernos locales y a gobierno regional, vamos a entrar en lo mismo de lo mismo, en el mismo círculo vicioso de que se le da presupuesto a los gobiernos locales y regionales y luego ellos no pueden ejecutar y el descontento social continúa. Ahora, pero esto hay quienes consideran que debe ir acompañado también de un proceso más directo de acercamiento con las autoridades en Puno, ¿no? Porque también así como se anuncian medidas extraordinarias, un convoy humanitario, hay quienes consideran que hay que restablecer verdaderamente la paz social en Puno. O sea, ¿cómo logramos amalgamar las dos cosas? La ayuda, por un lado, va a ser bienvenida por la población en Puno. Las dudas están en que quién ejecuta en momentos en que los gobiernos subnacionales están casi paralizados en Puno, y lo otro es cómo logramos un clima de tranquilidad, un clima social, restablecer las actividades con normalidad en Puno. Mire, en Puno el problema mayor es que se le ha apartado del desarrollo económico-social del país. Ese es el problema más saltante y más álgido. En pocas palabras, el poblador puneño, tanto rural como urbano, no ha gozado del shock económico del neoliberalismo. ¿Y por qué? Porque el desarrollo industrial, empresarial, comercial más se ha dado desde Arequipa hacia arriba, de Arequipa a Lima al norte. En cambio en Puno, exceptuando Tacna y tal vez Moquegua, Puno ha sido marginado. Entonces, la zona franca de tratamiento especial, industrial inicialmente, y que a mi modo de ver debería ser comercial, sería una forma, si se reactiva y se pone inmediatamente en camino esta zona franca comercial industrial para las provincias de San Román, Puno, Collao y Lave, Chucuito, Juli y Yunguyo,
una zona franca comercial insertaría a toda esta población en el tramo comercial, en el trajín comercial del neoliberalismo. Entonces, eso sí yo creo que sería una medida que de alguna forma amalgame y genere expectativas y esperanza en el poblador puneño. El poblador puneño del sur, normalmente el de la zona sur, de las zonas aledañas al lago Titicaca, es un poblador muy trabajador, muy empresarial, y lo demuestra en la ciudad de Lima, en las grandes empresas como Unicachi, Cinco Continentes, etcétera. Entonces, si usted y el Estado le dan la posibilidad de tener una zona franca comercial, en vista de que estamos en frontera con Bolivia y Chile, Puno va a tener otro tipo de pensamiento. El poblador puneño va a tener un pensamiento más comercial que un pensamiento deprimido o de protesta o de resentimiento social con el sistema. Yo creo que esa sería una de las formas de poder reactivar con solidez, con programas a largo plazo, a corto plazo y a mediano plazo, pero reactivar el tema de la zona franca. Y para el lado norte de Puno, que constituyen Carabaya, Zángaro, Lampa, Melgar y otras provincias, creo que la reactivación o la activación inmediata de la explotación del litio y la industrialización del litio en Puno, esa podría ser otra de las esperanzas para el otro lado de la región de Puno, sin dejar de lado la industrialización de la lana La fibra de alpaca. La fibra de alpaca, perdón. Eso es importantísimo. Entonces, planes de este tipo tienen que desarrollarse en Puno a corto e inmediato plazo. Pero para ello también yo insisto en el modo de ejecución. Lamentablemente tenemos que pasar por una etapa transitoria de aprendizaje de los gobiernos subnacionales. Todavía están en esa etapa. Y yo creo que estos planes tienen que ser ejecutados por el gobierno nacional. Y ningún ministerio va a dedicarse de lleno a Puno. Pienso que es necesario constituir la autoridad nacional de reactivación y de desarrollo de la región Puno con facultades ministeriales, con estatus ministerial, para que esta autoridad pueda ejecutar todos estos planes, incluso operativos de construcción de obras, etcétera, paralelamente a los gobiernos subnacionales, obviamente, y que dé cuenta cada semana al Consejo de Ministros sobre el desarrollo de Puno. Pienso que esta sí sería una forma de atacar en forma bastante radical y fuerte el subdesarrollo de la región Puno. Pero ¿qué pasa cuando, como las circunstancias que se presentan hoy, las autoridades son renuentes a establecer un diálogo y por el lado del Ejecutivo no tiene la capacidad tampoco de establecer esa conexión, ese acercamiento con las autoridades? Este es un tema bien delicado, ¿no? En realidad, desde hace más de 60 días vemos que Puno está casi paralizado, los gobiernos subnacionales están paralizados y el gran problema es cómo devolvemos institucionalidad a Puno, ¿no? Precisamente, yo creo que el concepto que se ha tomado acá en la región Puno es que no debe haber diálogo con el gobierno nacional, que no debe haber ningún tipo de conversación con el gobierno nacional. Y bueno, sea por temor o sea por un tema de solidaridad, los gobiernos, tanto locales como el gobierno regional, se han apartado de cualquier diálogo con el gobierno nacional. Y yo precisamente insisto en la necesidad de crear a nivel del gobierno central esta autoridad nacional con facultades ejecutivas, con facultades ministeriales. Eso le demostraría tanto a los gobiernos subnacionales como a la población que existe un real desprendimiento del gobierno nacional respecto a presupuesto, a creación de instituciones dedicadas directamente hacia Puno. Entonces eso podría ser una forma de inducir y de demostrar y de poder entablar algún tipo de diálogo. Puno ya no se va a hacer engañar seguramente con determinadas acciones como un convoy. Seguramente uno no va a reaccionar y va a decir gracias convoy, levantamos la huelga o empezamos el diálogo. Me parece que ese mensaje no es el correcto. Puno ya en este momento ya está en otros niveles y va a exigir medidas como la que le estoy indicando, medidas absolutamente objetivas, tangenciales, como la creación de esta Autoridad Nacional de Reconstrucción y Desarrollo para la región Puno, con presupuesto, con facultades ministeriales, con planes y programas inmediatos, con leyes a favor de Puno, con resoluciones legislativas o resoluciones supremas que en forma objetiva generen desarrollo allá. De lo contrario, yo pienso que el tema va a seguir dando vueltas y vueltas en lo mismo. Ahora, todas estas movilizaciones que se han generado en Puno, hay quienes perciben, y se lo pregunto a usted, que está bien compenetrado con la vida social, política,
en Puno, hay quienes dicen que son manifestaciones de carácter espontáneo, ¿no? Hay quienes dicen que no, que detrás de eso, de una manera muy subterfugia, hay presencia de grupos organizados, ¿no? Pero lo cierto es que más de 45 días ya afecta considerablemente a la región, ¿no? Entonces, ¿tú lo ves esto como hechos aislados, como una respuesta espontánea de la población? Sí, el análisis de quiénes componen y qué factores son los que están constituyendo la protesta social en la región Puno, creo que ya se ha diseñado y ya está establecido. Existe una reacción espontánea de una parte de la población, existe la población rural, que es la que ha sido más golpeada con el sistema neoliberal que no ha llegado hacia sus lugares. Y existe también una parte de la población urbana que sí quiere trabajar y quiere circular y quiere movilizarse y que quiere que se levanten ya esas movilizaciones. La posibilidad de infiltrados o de personas ajenas a la lucha que tengan interesados, como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, también es un factor que no se puede negar. Sin embargo, en general, la lectura que por lo menos yo le doy a todo este tema es que con toda esta lucha se está demostrando al país entero y al gobierno nacional de que existe una desatención en Puno, de que Puno no ha sido favorecido con el sistema económico vigente, con el neoliberalismo, y que Puno ha sido muy golpeado, muy al contrario de otras regiones o de Lima mismo. Entonces, yo creo que la espontaneidad existe, pero también existe la necesidad de una parte de la población urbana, fundamentalmente, de reponer el orden social. Sin embargo, también hay que reconocer que la población no quiere que esto se realice a través de violencia o de una militarización absoluta, también rechaza ello. Por eso es que la única forma que considero, desde un punto de vista analítico, es que el gobierno pueda ingresar con medidas absolutamente objetivas, con medidas mucho más grandes y fuertes de reactivación, no con engaños, no quisiera decir engaños, pero no con cosas pequeñas como un convoy humanitario, con cosas que no van a convencer a la población. Para usted se requiere otro tipo de acción política de parte del gobierno. Por supuesto, yo creo que la Autoridad Nacional de Reconstrucción y Desarrollo para Puno, con facultades ministeriales o con nivel ministerial, es una medida absolutamente necesaria, porque ello trae como consecuencia y como colación que esta autoridad tenga un presupuesto propio, tenga facultades ministeriales y tenga capacidad de inmediatamente imponer programas como la zona franca para Puno, la zona franca comercial. Teniendo la zona franca comercial en la región Puno, en el lado sur, yo creo que la gente ya no va a pensar en protestas, ya va a pensar en cómo comercializar, cómo hacerse empresario, cómo convertirse en un emprendedor. Desde niños la mentalidad va a cambiar en esta región. Si nosotros no utilizamos este tipo de métodos de ingreso del neoliberalismo del sistema económico actual a la región Puno en forma contundente, seguimos sembrando la posibilidad del resentimiento y del descontento social. Entonces, esa medida de la creación de una autoridad nacional con facultades ministeriales o con nivel ministerial, eso sí podría darle cierta esperanza más objetiva, adicionar a un presupuesto, a que esta autoridad en cada Consejo de Ministros tenga facultades de participar en los consejos de ministros, dar cuenta a los demás ministerios y también exigir a los demás ministerios para que se objetivicen algunos tipos de planes y programas. El tema del litio en Puno se ve como una esperanza muy a años luz. Sin embargo, si queda esta autoridad, podría agilizar el tema del litio, el tema de la fibra de alpaca, el tema de la zona franca, el tema de hacer esta misma autoridad podría posibilitar las grandes obras y emblemáticas que necesitan para Puno, como los hospitales regionales grandes, como las carreteras Checa, que es muy, muy necesaria, como la autopista Puno Desaguadero, entre otras. Esta autoridad nacional podría posibilitar en convenios de gobierno a gobierno, que serían de mucha agilidad y celeridad en su construcción, en su ejecución. Creo que este tipo de medidas de orden mucho más drástico, mucho más contundente, sí harían que la población vuelva a esperanzarse en el gobierno nacional. Sin embargo, medidas transitorias como las vías actuales son bienvenidas, por supuesto, pero yo no considero que vayan a solucionar ni menos a menguar la situación de Puno. Doctor José Belón Jara, abogado jurista, ex procurador y analista político, yo le agradezco la comunicación directamente desde Puno. Ha sido un gusto conversar con usted, mi estimado doctor. Un
gusto, señor Hernández, un gusto, siempre a sus servicios. Buenos días, señor Hernández. Buen día, conversábamos de Puno con el doctor José Belonjara. La semana en RCR.